Nos estaba comentando Charles que nosotros no somos tan distintos de los salvajes. Vine desde Londres solo para esto. Con el tiempo, una especie experimenta inevitablemente variaciones aleatorias. Lo hemos visto en una variedad de aves. ¿Aves? Si la necesidad de supervivencia de la especie modifica sus características para adaptarse, cambiar es su instinto primario. Mi instinto primario necesita más brandy si quiero sobrevivir a esta plática. Por favor, caballeros, lo que intento decirles es que no somos distintos al hombre primitivo de donde venimos. Habla por ti mismo, Charles. Déjalo terminar, Bertie. Por supuesto, tenemos múltiples capas que enmascaran nuestra verdad. La uniformidad en la sociedad, la educación a nivel superior, el exceso de indulgencias. Evolucionamos más allá de las creaciones, expectativas. Pero bajo las circunstancias adecuadas, enfrentamos una amenaza del mal. Les aseguro, caballeros, que nuestra evolución volverá a su forma primaria más salvaje, luchando por la supervivencia a expensas de la humanidad. Oye, voy a colocar la música porque sin música el mundo no funciona. Démosle nomás. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Oye, en serio, para mí hay un montón de cosas que no funcionan sin música. Yo creo que la fascinación que tengo yo más grande es así. De hecho, yo tengo un soundtrack en la cabeza todo el tiempo. ¿Está ahí? Yo también. Yo para trabajar full playlist de música. Todo tiene que ser con música. Sí. Pero bueno, y más encima que la canción o el tema, la introducción de Cineclub, bueno, ya pasó a ser parte de... Está incorporada en mi vida. Yo hago la edición, pues viejo, entonces te imaginarás la cantidad de veces que he escuchado esa introducción y la he modificado y la he tenido que acomodar. Pocas no. Pero bueno, en fin, sí, hay un montón. Oye, bueno, saludar a toda la gente que está escuchando acá. Bienvenidos a una nueva sesión de Cineclub. Hoy día solamente somos 2 panelistas porque decidimos conversar de un tema que nos fascina a los dos nomás. No encontramos más panelistas. Tampoco buscamos mucho. No fuimos tan bravos para lanzar la señal de conversación. Pero bueno, hay veces en que es más refrescante los que están interesados, ¿no? O sea, la tirábamos, pero nadie más prendió. No, pero digamos la verdad. Seamos sinceros. Teníamos demasiadas ganas de hablar de este tema y no le dimos tiempo a nadie para prepararse. Vimos las temporadas, las repasamos en 2 días y nos tiramos a hablar. Es que, ¿sabes qué? A mí igual esto de tener como un tema tan fascinante para conversar y que sea como tan explosiva esas ganas y le grabemos, igual me gusta. Porque cuando nos preparamos mucho, cuando le damos muchas vueltas, creo que no es lo mismo que cuando es así como tan espontáneo. Y este tema igual es súper espontáneo. Aparte que lo que conversábamos antes, esto de viejo, estamos... me llama la atención esto que estamos nosotros a esta edad, con la diferencia que nosotros tenemos, José, como fascinados y somos capaces de ver dibujos animados que yo creo que es algo que está siempre presente en los hombres. ¿Cachai? Que este formato, este medio, todavía nos llama la atención. Yo voy a cumplir 50 años, viejo, y voy a morir todavía fascinado por las animaciones. No es algo que se dé, no sé, no estoy diciendo que a las mujeres no les guste, pero creo que nosotros los hombres tenemos una conexión distinta con los dibujos animados a través de la vida. Es que yo creo que tiene que ver con lo que hablamos antes, tras bambalinas, que hemos ido creciendo con la animación. Y las animaciones, cuando recién empezaron a llegar, si te fijáis, las primeras animaciones que llegaban eran dirigidas a hombres. Entonces, los G.I. Joe, He-Man, los Thundercats, Robotech, que es una teleserie con robot, pero como que eran dirigidas a los hombres. Entonces, como que yo creo que las infancias de los hombres
veíamos más animación. Hoy en día, si te fijáis, hay muchas mujeres que consumen anime, porque hay mucho anime o sea, es más transversal hoy en día, ¿cachai? O sea, Entonces, la orientación, claro, las temáticas, decís tú, que fueron las que claro, y partieron. bueno, y también se han roto hartos tabús. O sea, yo me acuerdo que antiguamente, así como ver monitos o ver anime era como motivo de bullying. O sea, ahora es como mucho más transversal porque somos las generaciones que hemos ido creciendo con esto. Y aparte, las animaciones han ido creciendo con nosotros. O sea, ahora tenemos un abanico de animaciones para adultos. O sea, el fenómeno que fue, no sé, Rick and Morty en algún minuto, que ahora ya puede estar un poco más agotada, pero en algún minuto fue, o sea, donde fuera era Rick and Morty, lo que hizo South Park en algún minuto, bueno, los Simpsons que partieron un poco con esa animación un poco más adulta. Yo creo que va por ahí, que han ido creciendo con nosotros y esa masa crítica de personas que ven animación ha ido creciendo también. Sí, a mí me llama la atención todavía estar fascinado con este tipo de cosas y que todavía me llame la atención que si aparece algo que desconozco de qué se trata, me dé el tiempo y el ánimo de verlo, teniendo tantas otras cosas pendientes, porque me crié con esta... Claro, o sea, viejo, tengo cosas pendientes no solamente de ver en televisión, tengo cosas pendientes de hacer con la familia, hacer con amigos, etcétera, pero todavía y ¿cacháis que más encima cuando tú me decís vamos a ver algo que es de dinosaurios, que es violento, sigo insistiendo, son cosas que me llaman a mí como al lado masculino, ¿cachai? Y esta serie, pese a que tiene esos elementos, igual creo que una serie, no digo todo espectador para menores, pero digo todo espectador puede ser fascinante para cualquier género. Pero a mí me llama la atención por eso. Ahí me vuelvo primitivo. Es que yo creo que el gancho inicial de Primal es súper interesante, que es como así como ultra violencia, dinosaurios, cavernícolas, o sea, unas escenas de acción muy bien trabajadas, pero esos son los primeros 3 capítulos. Después ya en el 4º capítulo la serie te pone un palo encima y empezáis a vislumbrar que este mundo que te presenta tiene muchas cosas que no estáis viendo. Y empezáis a hacer este viaje con los personajes y yo lo encuentro fascinante. O sea, para mí el capítulo 4 es de los vampiros. Ajá. Que atendían como esta araña que era como una especie de simbiosis que tenían entre ambas especies. Ahí me llevó mucho a las portadas de los discos de heavy metal, ¿te acordáis? Así como las portadas de Rhapsody, las portadas de Hammerfall, que eran como estos mundos ultra violentos, pero ultra bacanes, así, y full guitarra eléctrica, a pesar de que la serie no ocupa el metal como clave, pero son como estos mundos misteriosos, paganos, bien rocambolescos, que pueden rozar el sinsentido, porque yo he hablado de esta serie con muchos amigos y como, no, es que el humano y el dinosaurio nunca convivieron en la Tierra. Obvio que no, sí, da lo mismo, si esto no es una clase de historia, ¿cachai? Estamos tomando conceptos, o sea, yo les digo rockeros, pero son como conceptos bacanes en el fondo, ultra bacanes, te plantan en este mundo y después te van tirando esas otras capas que tiene la serie, que al final, cuando cerráis las 2 temporadas, o la primera, te quedáis con un nudo en la garganta y te quedáis pensando en muchas cosas de lo que viste. Oye, ¿sabes qué me parece loquísimo que mencioné esto de esta conexión con el heavy metal? Porque, mira, en los 70 hubo como una explosión, 70, 80, yo creo que por ahí, finales de 70, principios de los 80, hubo una explosión como de lo que era el fantasy metal art. Uh-huh. Y yo, ¿por qué cacho esta cuestión? Porque uno de los weones precursores de esta estética es Moebius. ¿Cachai? Moebius, el dibujante. De los cómics. Sí. Claro, Moebius con otros compadres tenía una revista que se llama Heavy Metal, que es muy conocida, ¿cachai? Donde esta estética que tú estás describiendo del heavy metal era lo que precisamente a lo mejor como un insumo primario para esta serie, para la estética de la serie, ¿cachai? Y hay otro compadre que se llama, no me acuerdo,
deja recordar, como el dibujante de las carátulas de Manowar. ¿Cachai Manowar? Sí, Eso, perfecto. ya. Sí, perfecto. perfecto. El tipo fortachón, ¿cachai? Muy Conan. Claro, exactamente. Frank Frazetta. Frank Frazetta, el dibujante y tiene un montón de portadas y tiene un montón de arte de ese estilo. Y claro, conecta totalmente con la película, o sea, con la serie. Y además hay una película que también se llama Heavy Metal. Buenísima. No sé si la cachai. Sí, sí la Que cachai. de hecho, hay un segmento que yo te diría que es como el más conectado con la serie y te diría que es como Proto Primal. Tanto como en su estética como en la temática, que es el de Tarna. ¿Cachai? Que, puta, no sé, véanla. Solamente para que se den cuenta que puede haber una conexión ahí, que tenéis toda la razón. No sé de dónde sacaste, cómo llegaste a la conexión tan. Pero está buena, man. Está buena. A mí me gusta esa conexión que es como bien rara. Es como bien rara, pero está ahí, está ahí presente. A mí me pasaba que cuando yo era chico, por ejemplo, yo conocí Rhapsody. Y no sé, la portada del Dawn of War me encantaba. Y cuando vi el capítulo 4 de Primal, se me vino a la cabeza esa portada porque eran como estas. Porque al final la portada es una foto de un momento en estos mundos que no te cuentan nada más. Pero era tan bacán lo que veía ahí, ¿cachai? Que como que, o sea, en mi caso, resonaba mucho conmigo y me gustaba como imaginarme, ¿cachai? Todo lo que había alrededor de esta foto. Y bueno, yo creo que gran parte es como la creatividad y a lo que me dedico hoy, que es ser escritor, pero iba un poco por ahí. Era como ver estas sensaciones, que es lo que hace Moebius, por ejemplo, también, que tú lo acabas de mencionar, que no sé, que te pone un vaquero robot en el desierto que lo está persiguiendo una nómada arriba de un pterodáctilo. Esa es la toma. Sí. Son puros conceptos bacanes y te resuenan, ¿cachai? Sí, es que esa es una de las cuestiones que tiene esta serie, güey, porque cuando tú partís en el primer episodio y tú ves los personajes que va presentando lo que se viene, una serie no de dinosaurios, así, prehistórica, de cavernícolas, pero en ese entorno, ¿cachai? Con las reglas normales que tendría ahí, y no, pues, weón. Ipso facto esta weá cambia totalmente, weón. Tiene fantasía, magia, weón. Tiene zombies, sí, weón. Tiene una cantidad de cosas. Es demasiado fascinante, ¿cachai? Pero a mí, ¿sabes qué? Más que, bueno, y vuelvo a decirte, no sé cómo llegaste tan rápido a la conexión con el Fantasy Metal Art, que es, como te digo, más desconectada, creo yo. Yo primero vi al tiro o veo siempre en Tartakovsky estos dibujos que como iban en contra de la corriente Disney en sus inicios, que era la UPA. No sé si tú alguna vez viste a Mr. Magoo, por ejemplo. Sí, ¿cachai? Que o sea, son lo cacho, unos pero dibujos. no. Ya, pero son unos dibujos que son mucho más sencillos, son más toscos, ¿cachai? Que es una corriente animada muy distinta y que iba a contracorriente de lo que hacía Disney, ¿cachai? Disney mucho más detallado, con muchos excesos. En cambio, esto era mucho más simple, mucho más estilizado, y creo que Tartakovsky saca mucho de esa corriente que de la corriente tradicional del dibujo original de, no sé, de Walt Disney. Y no sé, pues, bueno, hay unos episodios de la UPA, bueno, no sé por qué digo episodios, son unos cortos de animación. Por ejemplo, El corazón de la Thor. ¿Has visto alguna vez El corazón de la Thor de Edgar Allan Poe en animación? No. Te lo recomiendo. Y cuando lo veas te vas a dar cuenta cómo este compadre fue inspirándose de a poquito, yo creo que de esa época, güey, porque es muy evidente la influencia en el trazo, en el minimalismo, que no es gratis, ¿cachai? Y que me gusta en esta serie el minimalismo en los dibujos que tienen los protagonistas, la animación de los protagonistas, con el contraste que hacen con los fondos. Los fondos son mucho más ricos en colores, en texturas, es mucho más Moebius Claro. el paisaje, ¿cachai? En cambio los personajes y sus movimientos son mucho más toscos, son mucho más minimalistas, pero son súper, ¿cómo decirlo? Son evidentemente infantiles, ¿cachai? La forma de correr es como te imaginas que un niño siente que corre un dibujo animado, ¿cachai? Como saltan. Pero es que puede ser, pero también yo creo que tiene que ver un poco con lo frenética que es la serie.
Porque en verdad la serie a los personajes no les da un respiro. Y cuando les da un respiro, sabéis que viene algo malo. Porque este mundo, o sea, si te agarra palo, al otro día te agarra balazo. O sea, en verdad no sabéis con qué te vaya a encontrar a la vuelta a la palmera. Porque, bueno, estamos en la prehistoria. Y lo que es interesante que yo te quería comentar, aparte de la animación, que es muy característica del director, que lo hemos visto en Dexter, en Samurai Jack, en los cortos de Star Wars, que es muy característica su animación. Pero son distintos los dibujos. Sí, Yo sí, lo estuve mirando. pero tienen su característica. Igual, es como ese trazo grueso, como un cel shading. Es raro. Es raro el trazo, pero es característico de él. Yo hay algo que ahora, revisando la serie por segunda vez, me impresionó mucho el sonido. Todo lo que te cuenta el ambiente con el sonido. Con el sonido que hacen los dinosaurios, los monstruos, los insectos, cómo se escucha el río, la lluvia, o sea, el ambiente. Creo que te está bombardeando con información todo el rato. Y creo que la primera vez que uno ve la serie te va a ir mucho como por la acción que está ocurriendo todo el rato, pero esos pequeños detalles es rico darse cuenta viéndolo una segunda vez. Es que puta, igual ahí hay que entrar en un tema que yo encuentro, pero más que profundo y que hay que tratar. No sé si lo vamos a conversar al tiro, que creo que sí podemos entrar de lleno. Es que esta serie, bueno, de partida, como no tiene diálogo, Claro. el motor tiene que ser lo que te está contando esta narrativa audiovisual sin ninguna palabra, ¿cachai? O sea, a ver, es como donde Hitchcock dijo, tenemos que llegar, show don't tell, no digas nada, solamente muestra. Claro. Y vas encima de esta forma tan frenética, tan rápida, así que no te da respiro, no le da respiro a los personajes, como hiciste tú, pero tampoco le da respiro al espectador, ¿cachai? Sí, pues. Es todo el rato está... A ver, nada de lo que pasa es gratis. Todo en algún momento lo vamos a tener que retomar durante las 2 temporadas. O sea, siempre hay un pedazo de información que sucedió en el episodio 1 que te va a servir en el 4, en el 7, ¿cachai? Ese arqueo de cejas que hace algún personaje es porque no es gratuito, sirve para ese momento y para después, ¿cachai? Y eso contado sin ningún diálogo. O sea, esta serie tiene 0 diálogos hasta que aparecen otros personajes. Y tiene un episodio corte que también lo vamos a conversar. Y los personajes que tienen algún tipo de idioma, porque no sé, pertenecen a culturas más avanzadas, son idiomas inventados. Entonces, todo lo entiendes a través de contexto. Todo es las gesticulaciones, los sonidos que hacen, cómo mueven las manos, hacia dónde miran. Todo te lo dicen con acciones. Y uno lo entiende perfecto. Yo en ningún minuto quedé colgado con nada. Mira, es que, a ver, no hemos contado nada para el que no ha visto la serie, y espero que la gente que nos ha escuchado no haya tenido paciencia, pero es una serie fascinante. Si no la han visto, véanla. Vamos a contar spoilers, pero pueden escuchar perfectamente la conversación porque esto es algo que hay que vivir. Primal es un ejercicio de pureza cinematográfica. A mí me gusta mucho el cine, creo que me gusta más el cine que las series, pero en este caso esto es como el cruce perfecto donde yo te puedo decir, esto es cine, ¿cachai? Cuando sale ese meme, ¿Sí? esto es cine, ya, esto tiene mucho cinematográfico y lo cinematográfico está llevado al extremo. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque no hay diálogos. Entonces, para que tú entiendas lo que está pasando, puta, te aplicáis todas las técnicas cinematográficas que permiten transmitir un mensaje sin decir una palabra, ¿cachai? Entonces, para mí es un triunfo absoluto, puta, de la imagen y el sonido ambiente. El sonido ambiente, la música y las imágenes, ¿cachai? Y más encima, trata una cantidad de temas por episodio: amistad, pérdida. Cuando hablo de pérdida, hablo de pérdida de seres cercanos, ¿cachai? De cómo tratar las amenazas que te presenta la vida. Tiene una cantidad de cosas, como te decía adelante en la conversación inicial, antes de Calentando Motores. Es una serie de la humanidad. Y bueno, no sé, me quedo sin palabras cuando quiero decirle a alguien que tiene que verla, porque creo que mi entusiasmo puede ir en contra de lo que
puede llegar a otra persona. Mejor que lo veas y después puedas dar una opinión. ¿Cómo llegaste a la serie, José? Yo llegué a la serie por el capítulo que transmitieron durante la pandemia, que fue el... no sé si se filtró o ellos lo tiraron, que fue la plaga de la plaga de la locura, que es el capítulo 7 de la primera temporada. Porque hay que explicar también que la Primal es una serie antológica. Cada capítulo, sobre todo la primera temporada, cada capítulo cuenta una historia aparte. No es como una serie clásica. La segunda temporada ya se pone más continuista. Sí, es una serie antológica. En cada episodio te va contando como una aventura. Y que ahí tengo una apreciación que hacer. Recuérdame eso. Pero en estas aventuras, por episodio, se va desarrollando una relación entre los personajes que igual le va dando un hilo completo a la... Sí, de todas maneras. A lo que te cuenta cada temporada. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, cada episodio tiene un inicio y un fin en su historia, es lo que se está contando en el episodio, pero se va desarrollando algo entre todos los episodios que le dan una cierta continuidad, ¿cachai? Y lo que te iba a comentar respecto a eso, que tiene, no sé si te da la lógica o te pasó, que hay otra cuestión que es fascinante desde el punto de vista de por qué nos gusta esta serie, o por qué todavía nos fascinan los dibujos animados y todas estas cosas siendo hombre. Tiene esta lógica de videojuego, de ir pasando etapas. ¿Te pasó? Que van avanzando como por nuevas fases, tienen que superar a un nuevo jefe, ¿cachai? Siempre las dificultades van siendo más complejas, ¿cachai? Mira, sabéis que yo no en ningún minuto lo llevé a un videojuego. Creo que yo lo que sentí en algún minuto, que el mundo, sobre todo la primera isla, la de la primera temporada, es un personaje en sí mismo. Es como, me pasó como Gotham en el caso de Batman, ¿cachai? Que Gotham es un personaje dentro de Batman. La misma ciudad es un personaje. Y siento que el mundo de Primal es un personaje. Y creo que me fui metiendo más por ese lado. Era como, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuál es el techo de este planeta? Y siempre te va sorprendiendo, si ese es el tema. Sí, pues no sé si eso pasa. Yo llegué a la conclusión de la cuestión de la lógica del videojuego sin que sea exactamente así. Es porque en ciertas ocasiones, cuando los personajes, los protagonistas tienen algún logro, hay una musiquita así como cuando en la leyenda de Zelda, en un videojuego, perfecto. Link pasa alguna prueba y hay una musiquita que es distinta a la que estaba en ese momento. Como que obtuvo perfecto. Una espada nueva, ¿cachai? Obtuvo un arma. Ya, pasa. No es tan notorio como en un videojuego como el que estoy diciendo, como en Zelda, pero pasa. Si te fijáis en la música, hay como una especie de sonido de fondo, de soundtrack o leitmotiv de logro. ¿Cachai? Puede ser, Entonces, igual como que me da esa idea de que van avanzando siempre, como que siempre las dificultades son mucho más complejas en capítulo a capítulo. Es que bueno, de eso se tratan. O sea, uno de los grandes pilares de la serie, sobre todo al principio, es la supervivencia. Y cómo te enfrentáis, digamos, a este planeta hostil. Y creo que es lo que en gran parte obliga a nuestros personajes, que aún no los presentamos, a hacer el viaje juntos. Ya, José, hagámoslo, pongámonos los pantalones, hagámoslo como pongámonos se debe. el taparrabos y vamos. Exactamente, presentemos a los personajes. Mira, yo te voy a contar una cosa. Yo, hasta el segundo, no, claro, entrado al tercer capítulo, nunca me cuestioné cómo se llamaban los personajes. Porque no me fijé cómo se llamaban los episodios. Y como no hablan, no hay forma de saber a menos que veas el nombre del primer episodio. Entonces, para mí, el protagonista, el cavernícola, era Primal. Pero, O sea, claro. Así de estúpido. Pero es que los nombres tienen un sentido. El protagonista cavernícola, digamos, se llama Spear o Lanza. Y la tiranosaurio que lo acompaña se llama Fang o Colmillo. Porque Spear and Fang es el primer cuento de Howard, el creador de Conan. Y ellos se basaron mucho en Conan el Bárbaro para crear esta serie.
y como tributo a Howard decidieron ponerle esos nombres a los personajes. Por eso se llaman Spear and Fang, lanza y colmillo. Oye, pero ahí cuenta más, ya, es que la tiraste ya, pues cuenta más de la relación de la serie con Conan. Pues. Conan, iremos a hablar algún día de eso, José. Sí, de todas maneras, se viene. Lo que pasa es que la serie bebe mucho de Conan. De hecho, a mí también me hizo mucho sentido a Conan y estos mundos, digamos, donde... Porque Conan es muy así, po. Conan es muy bruto, es muy superviviente, siempre como que donde está la magia, donde está lo oculto, está lo malo, y Conan es capaz de vencer esto a punta de patadas y puños, sin ser un tonto, porque a pesar de que digan que Conan es un bárbaro, Conan el bárbaro, digamos, sea su nombre, es un personaje muy inteligente. Y bueno, pero no saltemos a Conan, porque si no, ahí sí que no vamos a terminar nunca más. No, pero sigue contando la relación, sí, está bien, está interesante. Y también vi, o sea, el Iboria, digamos, el planeta de Conan, es muy de la onda de Primal. Es muy de humanos superviviendo en ambientes muy hostiles, con monstruos que son cada vez más atroces, con magias rituales que no sabemos muy bien de dónde vienen, ni para dónde van, ni cuáles son sus reales capacidades, ni los reales peligros. Y también que se ve en la segunda temporada que al final lo más atroz de todo esto es el propio humano. Porque nosotros vemos en la primera temporada vemos monstruos heavy metal, pero cuando aparece la humanidad, yo creo que es donde vemos los actos más atroces de la serie. Bueno, y en eso tenemos, para seguir contando de qué va la serie, si es que hay alguien que no lo ha visto, pero igual vamos a cumplir con el rito. Es que hay que cumplir con ese rito. Sí, la serie va de la serie va de un personaje que es Lanza, que nos muestra que anda feliz por la vida en esta prehistoria y tiene un bebé, tiene una señora, tiene una esposa, y mientras él anda cazando tiene 2 niños. Exactamente. Él anda cazando y mientras anda cazando se da cuenta que hay una amenaza y vuelve corriendo a donde está su familia y se da cuenta que un grupo de dinosaurios acaba con su familia. Lo vemos sufrir demasiado. Se lo come en su cara. Claro, y lo vemos sufrir demasiado por la pérdida de su familia. Un ser cavernícola muy expresivo, pero básicamente un cavernícola que no sabe muy bien cómo racionalizar esto, pero sigue con su vida. Hasta que en un momento se encuentra con ¿qué es? Una T-Rex que él cree que está... O sea, que cree que es la que se comió a su familia. Pero de pronto se da cuenta que esta T-Rex tiene 2 crías. Y mientras se está percatando de esta situación, aparecen los malvados que sí se comieron a su familia. Y empieza una lucha que finalmente termina en que se comen a las crías de nuestra tiranosaurio favorita a partir de este momento. Y se encuentran los dos en la misma situación. Así que a partir de ahora, esto no lo consideren como el gran spoiler porque este es el setup de la serie. Ellos van a establecer una relación en la cual van a vivir muchas aventuras porque están totalmente enlazados por tener una pérdida tan grande como la que les sucede en los primeros minutos del primer episodio. Y de aquí en adelante ya nos largamos en una... Es muy triste, muy triste. Y vamos a vivir esa tristeza en varios episodios más adelante. Por eso esta serie es muy humana, pese a que son 2 protagonistas que muy inesperados. Un cavernícola, un salvaje, alguien que no tiene ni siquiera lenguaje, y un animal. ¿Cachai? Eso ya lo encuentro fascinante. Que sean capaces de hacernos enganchar, querer a 2 personajes tan opuestos, que los hagan convivir, que los hagan actuar, que los hagan ser amigos durante muchas aventuras, siendo de esa naturaleza tan distinta. Es que hay parte, o sea, yo creo que, bueno, si bien el duelo es lo que los une al principio, y también la necesidad de sobrevivir, porque se dan cuenta, hay que hacer un hincapié que al principio están enfrentados entre ellos, pero cuando aparece como el super
dinosaurio malvado que se comió a la familia de Lanza y Colmillo, se ven obligados a luchar juntos para poder derrotarlo. Y ahí se dan cuenta, yo creo, que juntos tienen más posibilidades de sobrevivir. Y al principio, esta amistad nace, yo creo que nace solamente por eso. El duelo es lo que los hace empatizar, pero yo creo que es la necesidad de sobrevivir. Y por eso al principio de este viaje, a pesar de que están juntos, se llevan peleando entre ellos, porque no son capaces de comunicarse entre ellos, no son capaces de entenderse en lo que quieren, y los dos están sufriendo. O sea, los dos vieron a sus familias morir delante de ellos. Y creo que un mensaje tan fuerte y una motivación tan poderosa, es increíble que sean capaces de contarnos solamente con sonidos y gesticulaciones. Y lo encuentro en verdad brillante. Sí, es que ahí es donde está lo mágico de la serie, porque son dos personajes que, como decía, son muy distintos a nosotros, a la actualidad, al ser humano como es hoy. ¿Cachai? Pero las emociones que están mostrando son muy, muy de uno, son muy fáciles de empatizar. ¿Cachai? Uh-huh. Y eso es lo que es el motor de la serie, por eso es tan fácil que conectemos con los dos personajes, que básicamente los dos personajes terminan, no sé, en algún momento siendo uno solo. ¿Cachai? Es Claro. lo que les está pasando. Claro. Es un gran binomio, creo que es de los grandes binomios, es de las grandes duplas de acción que podemos encontrar tanto con el cine y la televisión, y van a pasar desapercibidos en cualquier lista, en cualquier ranking, pero es que la cagó lo bacán que son como dupla. Sí. Y lo otro que a mí me llamó la atención, ahora viéndola por segunda vez también, lo fuertes que son. Lanza y Colmillo son realmente una dupla de temer. Pero cuando uno piensa así como, ya, la están logrando, este planeta se le ocurre tirarte, no sé, lo que tenga en la cara, y te demuestra que en verdad Lanza y Colmillo son hormigas al lado de todo lo que tiene por ofrecer este mundo. Incluso con lo fuertes que uno los ve como espectador, son realmente lo más bajo de la cadena de poder, digamos. Después con todas las cosas que les van tirando encima. Sí, es que esa es por eso yo te hablaba de la lógica de videojuego, de ir pasando de un jefe más simple a otro más difícil hasta llegar a uno más complejo. No se da así en la serie, no me crean que es una lógica de videojuego real, pero sí va pasando esto, porque cada vez que se enfrentan a algo que es complicado, lo que viene después, no sé si es más difícil, pero es más extraño, ¿cachai? Es más complejo de entender, tanto como para uno como espectador, como para ellos. O sea, partir con una pelea contra mamuts puede ser lo más lógico dentro del universo de lo que está pasando, pero si después viene una lucha contra dinosaurios zombies, entonces, ¿qué mierda está pasando acá? Y es loquísimo, ¿cachai? Es loquísimo ese cambio, pero no menos fascinante, ¿cachai? Sí, Y con cero explicación, no sé si lo hemos dicho, no tenemos explicaciones muy grandes de qué es lo que está pasando. Son dos cucharadas a la papa, aparecieron los dinosaurios zombies y hay que defenderse de ellos y chao. Ese capítulo es, bueno, para mí es mi favorito, el de los dinosaurios zombies. Pero me gustaría, antes de que llegáramos al dinosaurio zombie, creo que deberíamos hablar el de los mamuts, el tercer capítulo. Que esas son las emociones humanas que yo te estaba diciendo. Pues, bueno, acá Claro. están cosas que, cuando digo emociones humanas, sí tenemos un personaje que es un ser humano, o lo que es el origen del ser humano, por decirlo de alguna forma. Pero no, pues no es como somos ahora, no sienten como sentimos ahora, no tienen los ritos que tenemos ahora, pero sí, conectamos por ese tipo de cuestiones. Y yo sé que a ti te gusta, José, porque viste algunas cuestiones que conectan con la humanidad actual. ¿El de los mamuts? Sí, pues. Sí, es que lo encontré súper choro, porque en el fondo el capítulo parte con este mamut viejo que queda atrás de su manada, y que te muestra la manada, que son como puros mamuts hipermamados, así como secos todos. y después vemos a Lanza y Colmillo haciéndole una emboscada al mamut enfermo, y les cuesta ganarle. O sea, aún así se trata de defender con trompa y colmillo de Lanza, y
Bueno, al final sucumbe el mamut, lo matan. Y le quitan el único colmillo que le queda. Le quitan el colmillo para hacerse un trineo, porque están en una ventisca brutal, porque aquí también el clima es un enemigo poderosísimo en este mundo también. Y después los mamuts se encuentran con el cadáver de su amigo y se dan cuenta que le falta el colmillo. Y se pican. Y van a buscar rastrean a Lanza y Colmillo, los encuentran, se agarran y Lanza y Colmillo pierden esa pelea. Hasta que Lanza se da cuenta que no quieren matarlos, sino que quieren el colmillo de su amigo caído. Y se lo entrega, y después tenemos una escena preciosa donde vemos a los mamuts peregrinar hacia un cementerio mamut y dejan el colmillo de su compañero. O sea, y le hacen cariño y se despide y hacen como todo no una danza, pero hacen como un movimiento ritual en el fondo para despedir a un miembro de su manada. Y yo creo que ahí es donde antes de entrar como al capítulo 4 Heavy Metal, ahí es donde yo caché que así como esta serie tiene mucho más para contar. Hay mucho más. Es que efectivamente, pues la serie nos había mostrado varias cosas que son como lo que yo podría decirte que es el gancho de la serie. Es una serie que tiene dinosaurios, que tiene harta acción, tiene harta violencia, y la violencia que tiene es gráfica. ¿Cachai? Cuando hay sangre es una sangre roja, que no es el rojo de la sangre normal, pero es para llamar mucho la atención, para contrastar que ahí hay sangre. ¿Cachai? Una cantidad de golpes y de desmembramientos que no son usuales en cualquier serie. De hecho, me parece que esto es muy personal en Tartakovsky. Creo que es la serie más personal que tiene, y por eso se dejó llevar por mostrar la violencia gráfica y las cosas más impensadas que podemos encontrar. Pero eso es como básico. Esos son como elementos muy básicos en los primeros episodios de la serie. Cuando ya, como dice José, empezamos a mostrar un poco de sentimientos y condición humana, parte en el episodio de los mamuts. Porque no es solamente un momento aleatorio para hacerte sentir como cálido, como para hacerte sentir como sacarte una lágrima fácil. No, porque ahí ya te muestra poco más de cómo se empiezan a relacionar estos personajes con su entorno, estos personajes entre ellos, ¿cachai? Y de qué va la serie. Y la serie no es solamente un cavernícola, es una serie muy humana. Va del duelo, o sea, el duelo está presente desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de la segunda temporada. O sea, el duelo está presente, y está presente en todos, porque todo muere en este mundo. Yo creo que esa violencia, esa ultraviolencia gráfica que vemos en la serie, no es gratuita. Es porque si tú no actúas de esta manera en este mundo, el mundo te va a comer. Es tan hostil que, o sea, tenéis que estar en constante estrés y modo supervivencia. Y la manera de hacerlo para Colmillo y Lanza es a través de esto. O sea, es que si no actúas de esa manera, es cosa de ver los capítulos. No tienes cómo sobrevivir. Y yo creo que esa ultraviolencia no es gratis. Está para reforzar ese punto. Para mostrarnos todo el rato lo hostil que es este planeta. Hay muchos capítulos que, o sea, el capítulo inicia y ya los personajes vienen siendo atacados por algo. O sea, en ningún minuto para. Y yo creo que también la ultraviolencia está dentro del mismo metalenguaje de la serie. Aparte que está bien dirigida, pues las escenas de acción son realmente geniales. Pero, pero va por ahí. Me parece, sé que no me fijé bien, pero tengo la sensación que todos los capítulos están dirigidos por Tartakovsky. Así que no sé. la maestría en la dirección, sí. O sea, estoy casi seguro, porque me fijé en los capítulos que me pude repetir, es que siempre aparece Tartakovsky, y si alguno se me pasó y no sale él, sería extraño. Pero por eso decía que este es un proyecto muy de él. Es como Pues, muy sí. personal. Y está escrita, dirigida, pensada, dibujada. Yo creo que hasta el aroma que transmite la serie es Tartakovsky. Sí, bueno, yo creo que ese es el capítulo que como que abre a que esta serie es otra cosa. No sé si a ti te da esa sensación. Bueno, me parece que ya lo dijiste. Después ya tenemos final de otros los terrores. Sí, y ahí tenemos otros terrores más grandes. Claro. Esa es una cuestión que también me fascina. De hecho, mira, voy a buscar acá solamente por hacer el ejercicio.
durante la grabación, mira, voy a buscar cuáles son los géneros que están descritos como los tags que tiene el Primal en IMDb, y tiene aventura en la jungla, aventura de dinosaurios, y después viene horror folclórico, que tiene un montón, weón, que Tiene rico- mucho. tiene Tiene horror, mucho. horror sangriento, obvio que tiene acción, aventura y drama. ¿Cachai? Tiene todos esos tags y weón, yo creo que los cumple todos con creces, weón. Sí, de todas maneras. Es que, insisto, la serie se permite explorar muchas cosas. Y hay que explicar también que, para la gente que no la ha visto, son capítulos de 20 minutos. Está súper concentrado. Todo. Es que está tan bien dirigido que no se pierde un solo segundo de capítulo. Ya, José, pero mira, tú, como aquí va la pregunta de una persona común y corriente a un escritor. ¿Cuáles son las cosas que se permite explorar y que son como a líneas gruesas? O sea, no, o sea, me refiero a todos los subgéneros que acabáis de nombrar. ¿Cachai? Porque perfectamente podría haber sido serie ultraviolencia de cavernícolas contra dinosaurios. Pero la serie va mucho más allá. Creo que va más allá cuando empezamos a ver magia, por ejemplo. O cuando empezamos a ver otros tipos de... Ay, se me fue la palabra. De escenas como cuando llegan a donde los murciélagos y aparece esta luna roja. Y es una luna gigante, roja, que no la vemos nunca más. Solamente en esa parte del mundo. Creo que encierra... El mundo es tan misterioso que se permite, digamos, ponerte un capítulo de folk horror. Por ejemplo, el de las brujas. Que es buenísimo. Bueno, es que en realidad Es buenísimo. Vamos a repetir eso a cada rato. Sí, es que para mí la segunda temporada me gusta mucho, pero la primera es redondísima. Todos los capítulos son buenos. Buenos, sí, pero sobresalientes de buenos. Y hay dos que son maestros, pero... ¿Cuáles son tus dos capítulos maestros? El de La plaga, la locura, lo encuentro el mejor de todos. Y El acechante nocturno. Ese capítulo es... Yo no podía creer lo que estaba viendo cuando vi El acechante nocturno, weón. Porque es como es que realmente esa es una película de terror. Son 22 minutos de una película de terror de un ente invisible que los está persiguiendo y ellos tratando de escapar. Y además, mientras están tratando de escapar, descubrir cómo derrotar a este enemigo. Porque básicamente todos los episodios es lo mismo. Luchar con alguien y tener que descubrir y encontrar la estrategia para derrotarlo. Pero imagínate a estos dos personajes, un animal y un cavernícola, tratando de derrotar a un enemigo invisible. ¡Qué locura! Y realmente... Y aparte que... Realmente el tiro en tono de terror. cámara... Sí, y el tiro de cámara es la perspectiva de nosotros como personas que estamos viendo la serie, es los ojos del monstruo. Y es genial. Y parte con eso. Entonces, cuando mata al tigre de dientes de sable, y la última escena que tenía es como el terror del tigre de dientes de sable al ver esto que se le viene encima. Y que nosotros no lo vemos porque estamos desde la perspectiva del monstruo. Claro. ¿Tú cachai? Te doy un dato freak. El sonido que ocuparon para El acechante nocturno, reutilizaron el sonido de King Ghidorah. Ah, buena. Sí. Es el sonido de Ghidorah. Mira tú, Godzilla se repite como tema en nuestros episodios, nuestras conversaciones. Bueno, ese capítulo es... Porque aparte que no es que siempre vamos viendo... Nunca vemos al monstruo, pero vamos viendo el monstruo cómo va matando, pero a destajo, porque son carnicerías. Todas las noches deja una carnicería. Y vemos cómo Lance y Colmillo se dan cuenta que hay algo en este bosque que caza durante la noche. Y realmente los veía asustados. O sea, como la cámara enfoca el pecho de Colmillo y lo veí agitado. El sudor. Los veis cagados de susto. Y yo creo que 2 veces están asustados estos personajes. Y una es contra el acechante nocturno. Sí, mira, yo creo que en lo que decís tú de los tiros de cámara, Sam Raimi estaría orgulloso de esta producción. Ese episodio tiene mucho... Yo creo que ese es el episodio que está más en tono terror, horror. Y que lo logra. Yo creo que más el de los zombies. Pero esos dos capítulos para mí son realmente sobresalientes. De lo mejor que he visto en animación en mucho rato. Yo tuve un temor con el de los zombies en algún momento, porque
tú sabes que una plaga zombie es una cuestión que se puede extender fuera de control. Y estamos frente a dos personajes que no tienen por qué saber nada y no tienen cómo deducir qué es lo que está pasando. Pues esto es totalmente desconocido. No como en cualquier historia de zombies en la modernidad, donde pueden deducir que algo está pasando y que esto se va a expandir, etcétera. Y dije, bueno, y aquí va a quedar la cagada. O sea, esto podría ser precisamente el fin del mundo si esto se extiende. Y lo hacen tan bien como cierran el círculo de zombies que, weón, no sé si lo vamos a contar o no, pero viejo, sorpréndanse de eso. Es algo que a uno podría pensar que esto va a terminar mal o podría ser un error en la serie, podría estar mal hecho, porque el virus se va a expandir por toda la Tierra, pero lo cierran tan bien y de una forma tan elegante que quedó preciso, weón. Es muy buena esa decisión del director. Bueno, hay que decir que el capítulo de los zombies se ganó un Emmy, de lo bueno que es. Bueno, la tenía en mis libros eso. Sí, se ganó un Emmy de lo bueno que es, porque en verdad es incómodo de ver, es grotesco, es aterrador. Y porque incluso contra el acechante nocturno, tú veis que Lanza y Colmillo tienen miedo, pero aún así se enfrentan al acechante nocturno. Le plantan cara. Contra el dinosaurio zombie en ningún minuto se plantean ponerse al frente de esta wea. Arrancan nomás. Y corren, y corren, y corren, y corren. Y viene esta mole de carne podrida persiguiéndolo en ese como por ese desfiladero que los persigue y que se va apretando y se va destrozando el mismo dinosaurio. Es que en verdad ese capítulo te vende la serie completa. En verdad es demasiado bueno, demasiado bueno. La pesadilla de Lanza cuando tratan de descansar. Ahí te muestra que Lanza realmente no puede con el terror de enfrentarse a esta wea. Y hay otro que también me parece interesante, a mí, por lo menos como en cuanto a género cinematográfico, si uno pudiera hacer el paralelo, que es el de los hombres monos. La era del hombre mono es un capítulo demasiado gore. Yo creo que ese es el de la violencia explícita más grande y más desatada. Yo creo que aquí se desata la serie en lo que tiene que ver con sangre, desmembramientos y todo lo que queráis. Es el primer capítulo que tuvo calificación M. El de los simios y el de los zombies. Son los dos capítulos de la serie que tienen calificación M. Es que es fuerte. Yo me planteé en algún momento ver esta serie con mis hijos pequeños, y cuando vi este capítulo dije, no, todavía no, más adelante. Aparte que ese capítulo es súper importante porque es el primero que hace continuismo al siguiente. Porque en ese capítulo que, bueno, los personajes son raptados por una pseudo civilización de monos que los obligan a pelear en un coliseo, y los gorilas guerreros que tienen los monos tienen una lucha entre ellos, y el que logra ganar en el fondo recibe una poción que lo hace como mono Super Saiyajin y se pone mucho más brígido. Y a Colmillo lo golpean, o sea, la golpean mucho y termina muy mal herida. Y en el capítulo siguiente tenemos que acompañar a Lanza tratando de proteger a una dinosaurio que está muy mal herida en este planeta donde todo te quiere asesinar. Y yo ese capítulo lo encontré súper bueno también. Cuando la tiene que proteger de las hienas, y como al principio es una, después son tres. Es que hay un nuevo, así como desbloqueemos otra medallita para la serie, porque el episodio que estamos describiendo, de los hombres monos, que yo digo es demasiado violento, es un género muy brutal, contrasta demasiado con el que viene después, ¿cachai? Que es como donde se empieza a desarrollar como especie de amor y afecto que tienen estos dos personajes, porque es mucho más íntimo. La dinosaurio quedó muy maltrecha, de hecho el fin del capítulo es como bien triste. Y la relación que se empieza a formar es a partir de que Lanza la empieza a cuidar. Primero la arrastra, la saca de ahí y la lleva al lugar donde la pueda proteger todo el tiempo que se pueda hasta que se recupere.
Pero como estamos en un mundo donde todo es una amenaza, obviamente ya el solo hecho de que esté a punto de morir, las criaturas sienten que ya hay un aroma como a putrefacción listo para comérsela, ¿cachai? Entonces tiene que protegerla de las amenazas, ¿cachai? Y ya te das cuenta cómo se empieza a hilar esta relación entre estos dos personajes, porque claramente ya hay como un amor establecido entre ellos. No hablo de un amor de pareja, que es imposible, hablo de un amor, una relación de amistad grande. Sí. De respeto, ¿cachai? De todo. Es que ahí, bueno, yo creo que ahí como que los dos se demuestran que lo único que tienen en el mundo es el uno al otro. No les quedan, a los dos no les queda nada más que eso. Porque ya han perdido todo. Y se empiezan a descubrir. Si en el fondo, la idea es que como final de la segunda temporada es cómo terminan el duelo cada uno de los dos. Porque los dos toman decisiones muy distintas y encuentran tipos de redención distintas para saber sobrellevar este duelo que vemos desde el capítulo 1. Oye, José, un momento mencionaste, y tenemos que explorarlo, que la primera temporada es la que a ti te parece más perfecta, y yo creo estar de acuerdo con eso. Sin que la segunda temporada sea mala, no creo que baja el nivel, pero el 7 es la primera temporada y la segunda 11 y 8, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, de todas maneras. Pero por un tema personal, ¿no? Sí, es que hay un elemento que lo conversamos en la previa, que está como el encuentro con la civilización, que hace que complejice todas las historias, y a lo mejor ya, a ver, a mí me pasa con las series que cuando empiezan a meter más tramas, más ideas, y todo se va complicando, ya vamos contra la simpleza, y a mí me gustan las cosas más simples. Y creo que eso va en contra del hecho de que nos encontremos con la civilización. Y la civilización tiene tantos elementos que puede que la historia ya no se sienta tan rica como la primera. ¿Qué te pasó a ti con la segunda temporada? Lo que pasa es que, o sea, lo que yo vengo diciendo desde el principio, a mí lo que más me gusta de Primal es su mundo. Y cuando Lanza se encuentra con la civilización, ya dejamos de explorar el mundo. Ya como que el mundo ya no nos tira tantas locuras como los capítulos anteriores. Se trata más de este choque con la civilización y los distintos tipos de civilización que hay. Y las atrocidades que se esconden en cada una de ellas y las cosas buenas, porque el primer pueblo, digamos, al que llega Lanza después de que naufragan, es que son estos gallos como medio celtas que lo curan al principio. Son súper pacíficos y al final es por culpa de un ataque de los dinosaurios que él se ve obligado a irse. Y entonces creo que ahí empieza a explorar otras cosas en la serie que están súper bien, sobre todo el arco de venganza del vikingo jefe, porque al final el vikingo jefe sufre lo mismo que Lanza, pero los dos toman decisiones distintas en cómo abordarlo. Es un reflejo de Lanza al final, el vikingo. Pero a mí, insisto, personalmente me gustaba más lo que ocurría la primera temporada, que era como este descenso a la locura en el paleolítico de una banda de metal, ¿cachai? Yo quería seguir viendo ese tipo de cosas, pero claro, la decisión aquí la tiene el autor, no yo. Y si bien me gusta la segunda temporada, creo que me faltó ver más mundo. Hay muchos capítulos que se pierden cuando los toman presos y los tienen como viajando en este barco. Creo que se alarga mucho todo ese arco, pero aún así la encuentro increíble, ¿no? Feliz Sí, me la veo. Sí, me da la sensación de que la idea era como ya no seguir con esta exploración del mundo y de las amenazas que puede tener el mundo, sino que otro tipo de amenazas, como que ese es el quiebre, ¿cachai? O sea, nos encontramos con la civilización, nos encontramos con más seres humanos, porque jugamos en la primera temporada con un montón de ideas, ¿cachai? Que son mucho más abstractas, vampiros, zombies, etcétera. Pero acá nos encontramos con enfrentarnos a lo que es ya la humanidad. Y yo creo que ese fue como el quiebre, y por eso la decisión de Tartakovsky de cambiar, como hacer como este giro en el rumbo de los personajes. Y créeme, al verla de nuevo, igual la brutalidad de las amenazas
son equiparables a Sí. a la brutalidad de las amenazas de la primera temporada. Lo que pasa es que, claro, ahora se están enfrentando a otros seres humanos. Claro, y aparte que lo que te decía antes, o sea, es una maldad consciente. Porque los otros monstruos que vimos en la primera temporada son animales que están superviviendo igual que Lance y Colmillo. Yo creo que el acechante nocturno era el único que mataba por maldad, porque no se comía las cosas, las reventaba nomás. Pero Ujú. fuera de eso, todos son puros animales o climas, en el fondo, que ocurren porque la naturaleza es así. Pero acá nos encontramos con la maldad y la maldad humana. De hecho, la primera temporada termina cuando se encuentran con una mujer que se llama Mira y que ella se había escapado de un barco de esclavos. Entonces ya nos encontramos con atrocidades tan grandes como la esclavitud. Así, pero de partida. Así como de aquí para arriba. O de aquí para abajo, claro. Sí. Pero Es que por eso yo siento que la serie desde un principio se trata de la condición humana y vamos creciendo en todos esos aspectos, ¿cachai? Por eso llegamos a este enfrentamiento con las atrocidades que comete el hombre. La primera temporada, para mí, perfecto, y yo creo que colmó las expectativas y cubrió todas las, no sé, pues las necesidades de enfrentarnos a elementos tanto como de la naturaleza, como fantasía, etcétera. Que sí, probablemente pudo haber seguido inventando una temporada más de cosas extraordinarias como la sí. primera temporada, y podría seguir a lo mejor, pero está bien, yo creo que está bien avanzar. Además que estamos en una etapa, en una época en la televisión donde no sabéis cómo va a evolucionar y si te van a dar las lucas para seguir sacando cuestiones, entonces hay que avanzar rápido. Sí, no, está perfecto. No, insisto, yo por eso digo, por gusto personal, si no aquí yo no vengo a criticar, está más mal dirigida o tiene peor animación. No, para nada. Sigue siendo brillante. Sigue siendo brillante. A mí, por un tema mío, que me gusta explorar estos mundos desquiciados. Pero nada más que eso. De hecho, te voy a preguntar. Ah, dale. ¿Qué? Dale. No, pregunta. No, pues, el capítulo, cuando llegan a la aldea los vikingos, ¿ya? Ajá. A rescatar a Mira. Y destrozan la aldea vikinga. Lanza y Colmillo matan absolutamente todos los aldeanos de esa aldea. Así hacen una carnicería. Y después llega el líder de los vikingos con su hijo mayor y se encuentra su pueblo destruido, se encuentra a su esposa muerta, a su hijo menor muerto, ambos asesinados por Lanza y Colmillo. Creo que, a ver, los vikingos eran esclavistas y eran más malos que la cresta. Pero igual, yo creo que en ese momento, cuando él ve a toda su aldea y su familia muerta, como que igual sentía empatía por él. Y creo que ahí veis como lo que pasó Lanza en el primer capítulo, y que en el fondo la serie te dice todo depende del punto de vista, ¿cachai? Porque ahora nosotros vimos a nuestros personajes que hemos acompañado durante una temporada y media cometer las mismas atrocidades que ellos sufrieron en el primer capítulo. Sí, yo, mira, ¿cachai? estoy de acuerdo en que todo depende del punto de vista en el que estoy mirando la historia. No estoy de acuerdo en sentir empatía con el con el vikingo. No, con pero, el vikingo, claro. porque efectivamente está presentado de esa forma. Y yo creo que hay un intento de mostrarte, ¿sabéis qué? Sí, el vikingo también tiene familia, también sufre, etcétera, ¿cachai? Y la forma en que estos dos, nuestros dos queridos protagonistas actuaron, la mansa zorra que dejaron, fue única y exclusivamente como por una explosión de sus emociones, ¿cachai? Porque Sí, no, sí, ni siquiera fue en un sentido de justicia, sino que fue así como, chao, sí, dejémosla cagá. fueron primal. Y ahí te das cuenta. Exactamente, ¿cachai? Otra emoción humana, otra emoción muy humana. Que nos lleva al capítulo que tú querías hablar. No, es que sí, es que la serie, hay que mencionarlo, tiene un lunar. Que yo creo que a ti te pasó. La primera vez que uno ve ese capítulo, igual queda así como WTF. What the fuck, ¿qué pasó acá? ¿Cachai? Y que es un capítulo que no tiene que ver en la serie ni con la forma de contar todo, ni en la trama. Es la primera vez que vamos a ver otras cosas donde es un episodio donde no aparecen los dos protagonistas. Es un episodio que sí tiene diálogo,
¿cachai? Y que está ambientado en la época victoriana en Inglaterra, ¿cachai? Que es un episodio que se llama La teoría primal, donde el protagonista es Charles Darwin. Y bueno, yo creo que es una pieza de contraste dentro de la serie que explica mucho de qué va la serie. ¿Qué te pasó a ti, José? Bueno? Sí, bueno, yo la primera vez que vi el capítulo, como te comentaba, también fue como que... Porque yo la segunda temporada la vi en HBO cuando daban un capítulo semanal. Cuando recién salió la segunda temporada, dan un capítulo a la semana. Y en el Max. Y de repente me tocó este capítulo entre medio y como que no... Es una buena historia, pero no lo entendí. La verdad que como que me quedó dando vuelta. Era como yo quería ver a Colmillo y Lanza y me tiraron esto al medio. Es una buena historia de thriller que ocurre, digamos, en esta mansión, pero como que me quedó dando vuelta. Y ahora cuando lo vi la segunda vez, le entendí muchas más cosas. Claro, que mira, a ver, se siente igual como un experimento dentro de la serie. Eso es lo que uno siente al principio. Porque Primal siempre hay así como este poema mudo de supervivencia en la fantasía histórica que presenta Tartakovsky, pero de repente nos lanzó a esta época victoriana con diálogos, que eso para mí es el primer choque de lo que venía antes, y con trajes elegantes, tecnología avanzada, etcétera. Pero y tú lo dijiste en la previa, es como un foreshadowing del futuro de la serie. Lo encontré genial. Sí. ¿Pero te has dado cuenta de eso? Yo me di cuenta ahora la segunda vez que la vi, ¿no? No, también me di cuenta es que esta es la tercera vez que la veo. Entonces, yo me di cuenta la segunda vez que no fue esta vez. Ya. Bueno, lo contamos, ¿no? Da lo mismo. Sí. Pero es que ese capítulo es genial, bueno, hay que contarlo, dale, ¿no? Claro, Charles tiene las facciones de Lanza. Entonces lo que nos están contando aquí al tiro al director es que Lanza va a tener descendencia. Yo no me di cuenta la primera vez, me di cuenta la segunda. Y el capítulo trata de todos estos digamos, no sé, son alta sociedad inglesa, de señores muy educados. Bueno, está Charles Darwin ahí. Y están, digamos, discutiendo teorías acerca de la evolución de la humanidad. Y Charles plantea que en el fondo, sometidos a condiciones muy extremas, el instinto por sobrevivir nos va a llevar, digamos, o sea, va a revivir nuestros instintos primarios y nos va a hacer funcionar como salvajes, en el fondo. Y justo esa noche, que es una noche de tormenta, es que está muy bien presentado, noche de tormenta, las chimeneas, es que tienen que verlo, en verdad, es muy bueno. Se escapa un loco de un manicomio y por supuesto que llega a la casa de estos eruditos, que de partida todos se ríen de la teoría de Charles, y comienza, digamos, la clásica del loco que va asesinando viejitos ingleses de a poco, ¿o no? Sí, pues. Y esa es como la ¿de qué va la serie finalmente? De que sí, todos tenemos este primitivo inconsciente que en el momento adecuado se va a gatillar y se va a salir y va a ser como incontrolable. Que es precisamente lo que les estaba tratando de explicar Darwin desde el punto de vista de la evolución, pero no es una cuestión de física, sino que es una cuestión interna, intrínseca al ser humano. Y la dibuja perfecta en el relato de la serie, y termina siendo como vuelvo a repetirlo, la explicación perfecta de qué va Primal. Que Primal no es solamente, como dije en principio, una serie de cavernícola, de aventura, de acción, sino que es algo que para mí es mucho, mucho más humano. Y a mí me agradó, fue como una pausa que cambia radicalmente la ambientación de la serie. Aparte que yo igual tengo algún tipo de fascinación por esta época victoriana, me gustan estas historias contadas de esa forma, y me resignificó demasiado el significado de las acciones de Colmillo y Lanza. Sí, es que en el fondo es la médula de la serie, pero te la está contando de otra manera. Y claro, cuando tenéis un capítulo semanal y queréis ver Primal y te tiran este capítulo,
La verdad que yo no me lo tomé muy bien. por problemas de ansiedad. Pero ahora viéndolo de nuevo, lo disfruté mucho más y entendí muchas más cosas. Bueno, pero Y no- la gente que no lo ha visto y que escuchó esta conversación ya sabe que tiene que estar preparado para cuando aparezca ese capítulo y que no es El capítulo lunar. gratis. Claro. Claro, no es gratis el cambio, que tiene mucha explicación y es muy bueno además. O sea, no hay nada que decir. Y van a estar preparados para todos estos cambios que hizo la serie. Yo creo que una pequeña licencia que se tomó el autor para contarnos entre medio de lo que él cree que es o lo que significa todo lo que hace Colmillo y Lanza durante 20 episodios. Y yo entiendo que está aprobada una tercera temporada, pero no sé qué ha pasado, weón. La acaban de anunciar, de hecho, sale el próximo año. Sí, ya, porque Pero- yo sé que está aprobada desde el 2023. Como desde el 2023 que se sabe que hay tercera temporada. El próximo año sale. No sé de qué se va a tratar, porque contamos el final de la segunda, ¿no? Bueno, sí, ya estamos acá. Te cuentan en Lanza muere. nuestra conversación. Eso es importante. Lanza muere. Así que nos quedamos solamente con un personaje. Pero volviendo del capítulo de Darwin, para no matarlo al tiro, en este nuevo mundo que se encuentran nuestros personajes, Colmillo conoce a otro tiranosaurio y tiene huevitos de ese encuentro. Entonces, uno de los huevitos, lamentablemente, no logra eclosionar porque lo quebran antes. Y nacen 2 mini tiranosaurios. Así que nuestra querida Colmillo vuelve a ser madre. Y Lanza muere. Lanza, al final logran llevar a Mira, digamos, a su aldea. Y yo creo que ese es el capítulo más triste. Antes de que los ataque el vikingo de fuego. Cuando Lanza recuerda a su papá y Lanza hace el dibujo de su historia. Y te fijáis que dibuja desde la muerte de su padre hasta la llegada a la aldea de Mira. Y él se dibuja muy lejos. Y yo creo que ese gesto de Lanza nos dice que aún sigue sufriendo muchísimo. Y a pesar de haber encontrado otros humanos, él no encuentra su lugar en el mundo. Porque Colmillo logra, en el fondo, formar una nueva vida con sus 2 nuevas crías. Logra establecerse en la aldea de Mira. Pero Lanza no puede. Porque Lanza, y esto está confirmado por el director, no es escape mío, es el último Neanderthal vivo en la Tierra. Entonces no es capaz de acoplarse a la... Por mucho que lo intente, no es capaz de acoplarse a la sociedad evolucionar, al Homo sapiens, digamos. Y creo que es súper doloroso. Y te dais cuenta que muchas veces Lanza el que se echa el grupo al hombro y el que sale adelante, pero el que no ha logrado dar el paso. Y creo que es triste, bueno. Y yo la pasé súper mal cuando vi ese último dibujo, porque yo ya estaba, o sea, ya después de 20 capítulos acompañando a este parcito, o sea, yo feliz me lo traigo para la casa, ¿cachai? Pero verlo así, después de este viaje atroz, de llegar a este lugar donde está a salvo, donde Colmillo puede criar a sus crías, donde Mira está a salvo, donde conoce a otros humanos, y aún así ver lo que se siente tan vacío después de todo lo que ha sufrido, yo lo encontré súper desolador y me dolió, bueno, cuando vi el dibujo completo. Sí, es que yo quiero volver a colgarme de lo que estábamos hablando al principio. Si esta serie logra hacerte una conexión con los personajes que no te la esperáis de una serie de animación que en algún momento, sobre todo al principio, parece que es cualquier cosa de acción. Y es muy, muy, muy fácil, de hecho, desde el principio es muy fácil conectar con lo que están haciendo ellos porque las vivencias que tienen pueden ser muy cercanas. De alguna forma, todas las cosas que van viviendo estos personajes pueden ser muy cercanas, ¿cachai? Y esto que estás describiendo tú, esto de no poder encajar, ¿cachai? De ser distinto, lo puedes llevar como metáfora a un montón de situaciones con las que va a conectar mucha gente. Y es triste. Sí, es que el sentimiento de pertenecer
se ha perdido y cuesta. Y yo creo que el no poder encajar y el no poder pertenecer ha generado todas estas mentes colmenas que vemos en internet de repente, de las que hemos conversado mucho en otras oportunidades. Y creo que la gente lucha con eso, de poder pertenecer a algo. Y verlo así, reflejado en este personaje, después de todo el viaje que hay hecho con él, a mí me dejó igual bien para adentro. Y te deja pensando muchas cosas. Y después viene el final, en el fondo, que es como el último enfrentamiento. Y además lo veis morir con ese sentimiento. Es que y aún eso, más. esa es su tragedia al final, porque en el fondo él, después de su pérdida, él trató de seguir adelante, pero la pérdida y la rabia dictaron su existencia hasta llegar ese momento y nunca pudo desarrollarse, ¿cachai? Nunca pudo ser una persona que diera el paso adelante como lo que sí le pasa a Colmillo, ¿cachai? Sí. Y bueno, aquí es el final de la serie, en el fondo, que este vikingo al que le asesinó la familia, en algún minuto se desuscribe de la vida el vikingo y se va al infierno. O sea, no sé, puede ser el infierno, puede ser el Helheim, puede ser el Muspelheim, porque hay gente que dice que este ser astado que vemos, que hace un pacto con el vikingo, es Surt, el gigante de fuego, porque el trono tiene inscripciones nórdicas, y otros que dicen es el diablo nomás, porque esta serie es heavy metal, así que es el diablo. Sí, puede ser. Y el diablo le propone un pacto a este vikingo, en el fondo, que es como devolverlo a la vida, convertido en un ente de venganza pura, para que logre vengarse de Lanza. Y este personaje... Mira. ¿Va a decir algo? Porque te pegaste. Para poder vengarse de Lanza. Y este personaje vuelve, digamos, a la Tierra, hace una peregrinación quemando todo, porque es como un golem de fuego, hasta encontrarse con Lanza y enfrentarse a él, y termina matándolo. Termina peleando con él, lo quema, lo deja con heridas que son incurables, y este demonio es tan cabrón que ni siquiera lo deja darle el golpe de suerte. O sea, digamos, el final. Cuando ya lo tiene listo, aparece la mano de este demonio del suelo y se lo lleva. O sea, ni siquiera lo deja saborear su venganza. Qué loco el final, bueno. No sé si es verdad. No, desatado Tartakovsky, bueno. Sí, se fue en volada. Bueno, después están tratando de curar, digamos, a esta Lanza que ya no tiene cura. Y esta escena a mí como que igual me quedó, es como media extraña. Y Mira ve el mural que hizo Lanza, se da cuenta de la historia de Lanza, el sufrimiento que está teniendo, y se acuestan. O sea, ella se acuesta con Lanza, que está moribundo, y estamos listos. Y después tenemos un salto temporal de no sé cuántos años, no nos dicen, y vemos a los hijos vemos a Colmillo con sus dos hijos que están más grandes, y en uno de estos hijos va montada la hija de Lanza con Mira. Y yo creo que es como un mensaje de, no sé si de esperanza, pero como entender que Lanza sí dejó un legado en el mundo, a pesar de que no pudo, digamos, tener un buen final. O sea, el final que como historia es bacán, pero no es bueno para él. Sí logra dejar un legado, y que es esta hija. Sí, no sé, al final lo que le pasa a Lanza es que no pudo tener una vida plena. Él nunca pudo superar lo que le pasó. Y como decís tú, y como la serie lo explica claramente, no pudo pertenecer a nada. Todos avanzaron menos él. Claro. Tristísimo, Y esa tristísimo. Y es una serie increíble. Ahora, tercera temporada, no terminamos sabemos llorando. si yo soy bueno para llorar hasta con los comerciales. Y me dio harta pena. Pero sobre todo la escena cuando él dibuja hace el mural. Ahora, la tercera temporada no sabemos si va a ser no está confirmado si se va a tratar de la hija de Lanza o van a ser otras historias contadas en este mundo, que por favor conozcamos más de este mundo porque es maravilloso. Ya. Oye, excelente serie, bueno, tenemos que
recomendarla, pues. Tenemos que Sí, recomendarla véanla demasiado. y véanla varias veces. Disfrútenla harto. Oye, José, bacán la conversación. Qué buena que pudimos concretar un capítulo de Primal de Gendy Tartakovsky. Sí, valía la pena. Yo me despido, José. Vamos a apagar la Pórtate fogata bien. acá, así que nos vemos. Sí, cuídese. Hasta pronto. Chao, chao.